Hola amigos de YouTube, en este video nos encontramos en el municipio de Caldas, Antioquia, ubicado en la zona sur del Valle de Aburrá, como es mencionado por la alcaldía municipal de este, a una altura de 1750 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie total de 135 kilómetros cuadrados. Su zona urbana se encuentra concentrada en 1.85 kilómetros cuadrados, el resto se considera zona rural y zonas verdes. Su orografía, es decir, la forma del terreno, está compuesta en su mayoría por montañas y colinas que corresponden al relieve de la cordillera central de los Andes. Este municipio cuenta de numerosas corrientes de agua. La más importante es el río Aburrá, mejor conocido como río Medellín. Este nace en el Alto de San Miguel, lugar que fue declarado como Reserva Forestal Protectora Regional. Esta reserva se encuentra ubicada entre las veredas La Clara, La Salada Parte Baja y el 60, entre los 1850 y 3050 metros sobre el nivel del mar. Nuestro recorrido fue realizado en las veredas La Clara y La Salada Parte Baja. Como fue mencionado por la alcaldía de Medellín, con una extensión protegida de 1.622 hectáreas. Cuenta con dos zonas de vida, bosque muy húmedo premontano y bosque muy húmedo montano bajo, las cuales conforman un ecosistema particular llamado bosque de niebla, por las condiciones específicas que presenta, como lo son la temperatura de 14.5 grados centígrados en promedio anual y una precipitación de entre 2.500 y 3.600 milímetros por año. En la reserva podemos encontrar vegetación como bosques secundarios maduros y rastrojos altos en proceso de sucesión. Según Sebastián Vallejo Ramírez, en el artículo Un santuario llamado Alto de San Miguel, dicha reserva cuenta con el 16% de la biodiversidad reportada para Colombia, con 241 especies de aves, las cuales equivalen al 12% de las especies conocidas en el país y el 27% de las reportadas para el departamento de Antioquia. Cuenta además con 120 especies de mariposas, 82 de mamíferos y 520 de plantas, entre muchos más. Todas estas condiciones convierten esta reserva en un ecosistema estratégico y privilegiado para el Valle de Aburrá. A continuación, compartiré con todos ustedes las especies registradas, las cuales fueron identificadas mediante el uso de la guía fotográfica de las aves del Valle de Aburrá y la guía ilustrada de la avifauna colombiana. La piranga abejera es una de las visitas que más alegran a nuestro país. El macho, con su tonalidad rojiza, hace imposible que pase desapercibido. También nos visita desde el norte del continente, generalmente a inicios de año regresa a Estados Unidos cuando ha pasado el invierno. Una especie muy asociada a la urbe es el azulejo común. Esta especie tiene amplia distribución en el país. Pertenece a la familia de las tangaras, familia reconocida por tener especies muy coloridas y vistosas. Otra especie muy común en la urbe es la Amacilia de cola rufa, y su papel en el ecosistema es como polinizador. La calandria común o Eufonia de pico grueso es muy llamativa por su amarillo brillante, pero sobre todo por las plumas que el macho tiene en su espalda, que pueden verse azul metalizado. La especie que estamos observando, a pesar de no ser muy llamativa por sus colores, sí lo es por su melodioso canto, que cerca y durante al mes de mayo se puede escuchar a los machos mientras cantan para cortejar las hembras. El coquito o ibis negro es un ave que poco a poco se ha ido adaptando a las condiciones del Valle de Aburrá. Esta especie fue desplazada por presiones que el hombre ha hecho en su ecosistema, el cual mayormente es de climas más cálidos. La mielera común es muy activa mientras busca su alimento. Si bien puede contribuir con la polinización,
En ocasiones prefiere romper las flores y obtener néctar directamente con mayor facilidad. Esta especie que estamos observando es muy cuidadosa con sus nidos y polluelos, siendo muy agresiva con las personas que se acercan a ellos. Esta especie usualmente vuela en pequeños grupos, realizando fuertes vocalizaciones, de allí que la llamaran caravana. La torcaza caminera tiene un plumaje poco llamativo, pero su marca bajo el ojo es lo que la hace distintiva. El macho presenta en su cabeza un tono gris azulado. El bicho fue gritón, muy común. De seguro lo han visto cerca de sus casas haciendo sus llamados distintivos. Esta especie pertenece a la familia Tiránida, la cual es conocida como los atrapamoscas. Su dieta es basada en insectos. Una de las especies migratorias que visitan nuestro país a mediados de octubre es la reinita gorjinaranja. Cuando es tiempo de regresar al norte del continente, de donde es originaria, los machos poseen un tono naranja brillante en su pecho. ¿Sabías que existen diversas especies de carpinteros en el mundo? Este es uno de esas especies. El macho se distingue por la mancha de color rojo en su coronilla. El carpintero de los robles. En este recorrido logramos avistar una especie que anhelábamos desde hace más de 2 años, la pava maraquera, especie que se mueve en los árboles con gran elegancia, siempre buscando camuflarse en las copas de los mismos. El gorrión gorjiamarillo es una sorpresa para nosotros en este día, dado que en 2 años como observadores solo lo habíamos registrado en 2 ocasiones. Una de las joyas de este lugar, a nuestro parecer, es el carriquí de montaña, especie muy llamativa por sus colores y su canto peculiar. El cacique candela, especie catalogada como endémica del país, que significa que más del 70% de los individuos de la especie habitan en Colombia, se encuentra catalogada como vulnerable a la extinción. Esta especie, que apenas comenzamos a distinguir en la zona, tiene un canto muy peculiar. A pesar de que sus colores son opacos, su canto resalta en medio de los árboles, el pío judío. El carpintero pardo es una especie nueva para nosotros, pues no sabíamos de su existencia en la zona. Registro muy gratificante que tuvimos en el recorrido. Otra especie catalogada como endémica es la guacharaca colombiana, especie reconocida por sus fuertes graznidos, que tristemente se suma a la lista de especies vulnerables a la extinción. El toche enjalmado nos deslumbra por sus bellos colores. El macho es completamente negro con las plumas de su rabadilla color naranja fuerte, y el pico de color claro hacen que sus colores resalten entre el verde de la naturaleza, más aún los colores vivos de la hembra. La tangara capirotada, un avistamiento muy poco usual a tan baja altura, dado que su comportamiento es fuertemente evidenciado en las copas de los árboles. Aquí nos sorprende un bello macho. Aquí tenemos una de las joyas como avistadores de aves, pues luego de 3 años de intensa búsqueda e intentos fallidos, por fin registrado en video y fotografía el chamisero piscuis, muy esquivo, dado que se esconde y desplaza por los rastrojos. Aquí podemos observar una hembra de la mirla de patas naranjas. El macho se diferencia por tener alrededor de sus ojos anillos de color naranja fuerte. La familia de las golondrinas presenta gran variedad de especies. Aquí podemos observar la golondrina barranquera. Se distingue por sus tonos café y crema. Hacen los nidos con pasto seco, hojas y plumas, y a los 21 días el polluelo deja el nido. El espiguero capuchino es una especie que muy probablemente puede ser avistada en la zona. El macho es diferente a la hembra, con la cabeza negra y el pico de color azul claro. La hembra no es tan llamativa,
es de color oliva y el pico es oscuro. Otra especie muy común en la zona, también con alta probabilidad de ser avistado, es el conocido tiranuelo saltaarroyo, muy asociado a las fuentes hídricas. Gallinazo común. Esta especie cumple un papel fundamental en el ecosistema, y es que por medio de su dieta carroñera ayuda a limpiar el entorno de los animales muertos y algunos de los residuos generados por el hombre, evitando así la propagación de plagas o enfermedades. El cucarachero común es una especie muy asociada a las urbes. Además, es probable que alguna vez haya sido escuchado por ustedes en las mañanas, donde es muy activo. Una especie asociada a las montañas del noroeste de América del Sur es el saltaor alinegro. Es endémica a este tipo de ecosistemas y para nosotros es un registro muy gratificante. Otra de las joyas de la zona es la tucaneta esmeralda, especie de la familia de los tucanes, muy llamativa por el color verde que presenta. Suele desplazarse en pequeños grupos. El gallinacito guardapuentes es también muy relacionado a fuentes hídricas. Pertenece a la familia conocida como atrapamoscas. La suelda crestinegra es muy común en zonas urbanas. Suele confundírsele con el bichofé por su coloración similar. También se alimenta de insectos. El garrapatero común sorprende por su coloración negra fuerte, que puede verse metalizado por la luz. Su pico es completamente liso y grande. Otra de las sorpresas es el arañero cabecirrayado, especie que no habíamos avistado en la zona. Es muy asociado a bosques tropicales montano-bajos. El pinche o copetón común es una especie que habita entre 1000 y 3700 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace adaptable a climas templados como el de la zona. Y para nosotros, como gran joya del recorrido de este video, es la tangara real, que deslumbra por su bella coloración azul que resalta entre el color verde. Es muy llamativo verla, y más aún cuando no esperábamos su avistamiento. Durante el recorrido se logró registrar e identificar el 14.17% de las especies de aves de la zona, que corresponde a 35. Los invitamos a todos a escapar de la ruidosa y estresante ciudad. Si visitan el lugar, encontrarán no solo las aves, sino un ecosistema lleno de riqueza. Encontrarán tranquilidad y aire puro para respirar. Una excelente oportunidad para encontrarse consigo mismo, con la naturaleza y, ¿por qué no?, con ese niño interior, al sentirnos exploradores en un mundo de maravillas por descubrir y disfrutar. Nos vemos en el próximo video. Recuerden cuidar los ecosistemas que visiten y que las aves no nacieron para estar en jaulas. Si desean apreciar su belleza, búsquenlas en la naturaleza. Así valorarán más su existencia.